Geely es una de tantas marcas chinas, aunque tiene algo que ninguna otra marca de dicha procedencia tiene. Y es que por allá en el 2010 Geely compró a Volvo y con ello, bueno, salvó a dicha marca, pero también le dio la posibilidad de usar su tecnología y plataforma en sus propios productos. Uno de los productos que ayudó a reivindicar la marca es el Coolride, un SUV compacto que está bastante interesante en cuanto a tecnología y dinamismo. Primero, motor de 174 caballos de fuerza acoplado a una caja de doble embrague que entre cambio y cambio la marca promete que son solo 200 milisegundos. Y en el interior, más allá de estas hermosas butacas y el techo panorámico, ofrece una calidad del segmento superior. Y algo que le ha ayudado sin duda a ganar muchos propietarios es su diseño, especialmente su zona trasera, dado que tendremos alerón trasero, luces 100% LED y salidas de escape reales que le dan una apariencia muy envidiable. Hoy lo vamos a poner a prueba a ver si haber heredado la tecnología del gigante sueco le hizo bien a esta marca. Así que ponte cómodo. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por las dimensiones. Tiene un largo de 4,38 metros, un ancho de 1,81 metros y un alto de apenas 1,61 metros. La cifra del maletero no está muy clara, con los asientos sin plegar. Según las fuentes, llega hasta 330 litros. Y si abatimos el asiento, la marca sí lo indica, donde asegura que la cifra es de 1150 litros. Por otro lado, su estanque de combustible es de 45 litros. Ahora, bajo su capó tenemos una única mecánica de 1.5 litros y 4 cilindros, que puede generar 174 caballos de fuerza y 290 Nm de torque, aunque este último se entrega apenas a las 2000 RPM, una cifra un poco por encima del promedio de un motor turbo de dicha cilindrada. La marca asegura que el 0 a 100 lo hace en apenas 7,6 segundos. Esta mecánica está asociada a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague, que impulsa únicamente a las ruedas delanteras y obtiene un consumo de hasta 12 km por litro en ciudad y 18,2 en carretera. También hay que mencionar que tendremos freno de disco en las 4 ruedas y suspensión semi-independiente en el eje trasero. En equipamiento tendremos únicamente dos versiones. Por un lado, la Comfort, como la versión de entrada, donde destacamos lo siguiente: freno de mano electrónico con función de auto hold, 6 bolsas de aire, control de descenso y asistencia en arranque en pendiente, modo de manejo, monitoreo de presión de neumáticos, cámara de retroceso con sensores, cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas e infoentretenimiento de 8 pulgadas, climatizador con salidas de aire traseras, asientos en ecocuero, llave de acceso inteligente y encendido a distancia, y luces LED principales con encendido automático. Ahora, la versión Sport, que es la tope de línea, destacamos que sumamos lo siguiente: cámara de 360 grados, alerón más deportivo, pantalla central sube hasta las 14,6 pulgadas, volante de cuero, asiento del conductor con ajuste eléctrico, techo panorámico, portón trasero eléctrico, cargador inalámbrico, carrocería bitono, y ganamos un paquete completo de asistencias a la conducción, como para destacar control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, mantenimiento de carril y lectura de señales de tránsito. Ahora, los precios no dejan de ser interesantes, porque la versión Comfort parte en 14.490.000 pesos. Por otro lado, la versión Sport sube hasta los 16.990.000 pesos. Ambos precios son con bonos aplicados. Bueno, comenzando con detalles del exterior, sin duda este modelo evolucionó mucho con el facelift que le hicieron. Se ve mucho más moderno, tendremos iluminación 100% LED, aunque anteriormente usaba de tipo proyector, ahora usa de tipo reflector. Ahí podríamos considerar que es una involución, pero se ve un poco más atractivo. Así, tendremos, pareciera ser, unas tomas de aire que realmente no lo son simplemente decorativas. Y bueno, una parrilla que pareciera ser infinita, pero solo la toma de aire se encuentra en el centro, y un pequeño spoiler en la zona de abajo, que sin duda yo creo que es más decorativo que funcional. Y bueno, cosas que no me gustan es estas falsas tomas de aire en el capó. Sin duda yo creo que están de más. Otra cosa tampoco que me gusta es esta zona, es como rara, no me gusta esta especie de moldura, y los retrovisores que parecieran ser fibra de carbono, pero realmente son solo un cubrimiento negro. Bueno, tendremos arcos de ruedas que cubren toda la carrocería, unas llantas que son 215/55 aro 18. Nada mal el perfil, me gusta mucho el perfil. Tendremos barra de techo que en ningún lado dice si son funcionales o son solamente decorativas. Tendremos acceso sin llave, el cerrado de puertas muy bueno, muy premium. También la calidad de material es muy dura,
para portazos va a soportar bien, y tendremos, como te menciono, cerrado por el botón de aquí de la manilla, y como puedes ver también tendremos retrovisores con plegado automático. El cerrado de la puerta también se siente muy bien en la zona de atrás, y también tendremos ventanas tinteadas en la zona trasera, un pilar C que combina con una pieza negra para darle armonía con la conexión hacia atrás. Y bueno, sin duda la zona más atractiva de este auto es tu zona trasera, porque bueno, ahí prendí las luces para que veas cómo se conecta esta óptica y que es de muy buena calidad. Bueno, tendremos las insignias de Geely acá en el portón, que se ven también bastante bien, el Curline, que yo personalmente se lo sacaría para dejar un portón un poco más limpio, y bueno, falsas tomas o salidas de aire en la zona de acá. También tendremos un difusor que obviamente es falso. Lo que sí no son falsos son las salidas, que a ver, es un contorno a la salida real que está ahí, pero se ve bastante bien. Esta hace la versión Comfort, no tendremos lo que es portón eléctrico. Y bueno, dentro del maletero, iluminación halógena y no mucho más. No tendremos compartimientos para guardar cosas, tampoco para poner una malla. Y bajo de él, bueno, tendremos una rueda de tamaño temporal, de tipo galleta. La marca, a ver, no dice cuánto tenemos de litraje. Según lo que pude conseguir por internet, son 330 litros. No parecieran ser 330 litros, sino un poco más, pero bueno, es lo que pude encontrar como tal. Lo que sí dice la marca es cuando pliegan los asientos tienes 1100 litros aproximadamente, y bueno, eso sí pareciera ser acertado. Bueno, antes de ir al interior, mostrarte cómo es la llave. Esta está como parecida comida por un perro, pero se siente de buena calidad, como metales a los lados, plástico por el frente y por atrás, y se siente bastante pesadita, de muy buena calidad. Tendremos posibilidad de encendido a distancia. Siempre presionamos 2 veces arriba y dejamos presionado el de acá abajo. No es tan rápido, pero ahí prendió. Son como unos 5 segundos. Bastante práctica esa función. Y a ver, el interior sin duda muy atractivo de este auto. Uno de sus puntos más fuertes, más allá de lo que ofrece por fuera. La calidad de materiales es blanda por donde toques, en las puertas, con muy buenas costuras. En el tablero tendremos entre plásticos duros y acolchados, dado que esto es duro, esto es blando y esto es duro, medio raro. Pero bueno, siguiendo por acá tendremos muy buenos materiales. Esto es plástico, hablando por acá. Una agarradera, que a mí personalmente me encanta porque te ayuda a tomarte cuando estás tomando una curva. Me gusta mucho eso. Una gran zona como para colocar tu teléfono. Esta versión no tiene cargador por inducción. Tendremos 2 puertos USB tipo A. Y bueno, ya vamos a hablar de ese centro. Vamos a ver lo que tenemos por acá, que tendremos lo que es el ajuste de las luces principales, es decir, su altura, el control de los elevalunas y el cierre de las puertas. Tendremos el plegado de los retrovisores y una manilla de tipo flotante que es de doble pulso. Si tienes las puertas cerradas, por lo menos ahí tengo el seguro puesto. Si quiero abrir, ahí no abrió, pero a la segunda sí abre. Bastante seguro. Tendremos, bueno, el seguro de los elevalunas, y bueno, son de un solo toque para todos los ocupantes. Más abajo tendremos un pequeño porta bebidas y también una zona para guardar cosas. No tendremos ningún tipo de guantera por acá, que se haría falta para poder guardar monedas. Y bueno, pasando a lo que es el volante, bastante cómodo, pequeño. Este es uno de los pocos volantes que he tenido que bajar, porque en su zona más alta es bastante alto como tal, o no sé si esto está muy bajo, pero a ver, para personas altas capaz le va a ayudar. Yo tuve que bajar un poco, soy una persona pequeña. Por acá tendremos el control de las luces, de las intermitentes, y también para ir cambiando lo que es datos de viaje en esa zona, que se presiona desde acá. Por el otro lado, todo lo que es el limpiaparabrisas delantero y el del trasero. Por acá podemos controlar lo que es el control crucero y también comandos del teléfono. Por acá ir cambiando aquí entre los modos de multimedia como tal. Aquí para ir a la pantalla siempre principal de lo que es el multimedia como tal. Y aquí para ir cambiando lo que son emisoras. Aquí también puedes subir y bajar el volumen del multimedia. En lo que es el cuadro de instrumentos, a ver, no tendremos mucho para hacer, más allá de ir cambiando lo que es el diseño del lateral de acá. Algunos ajustes que te permite, por lo menos el ajuste de unidad, ajuste de hora, de idioma, información del vehículo, volumen, exceso de velocidad para que te avise o no, a 120. Podemos desactivarlo. Cambio de modo de dirección, que si estándar comfort, que ya vamos a ir a probar en la parte de conducción. Y aquí, bueno, para ir cambiando lo que son las diferentes diseños como te mencioné. Y aquí para ver advertencia, en este caso lo del cinturón de seguridad. Siguiendo al infoentretenimiento, que debo decir que es de muy buena calidad de imagen, unos negros sin duda muy premium. Por aquí te da algunos atajos, como es ir al climatizador, configuraciones del auto, ir al apartado de aplicaciones o simplemente ir a la pantalla principal. En configuraciones del auto, bueno, podemos ver lo de limpiaparabrisas, su comportamiento, el retrovisor, que si es automático, el ajuste de faros, es decir, cuando le dé al mando que se enciendan, el bloqueo de puertas, aquí el comportamiento del sonido, el ecualizador, el balance, y aquí información del software. Eso es lo único que puedes cambiar en cuanto a configuración del auto.
El climatizador, bueno, con el desempañador, una función eco, y aquí por donde sopla, aquí las diferentes funciones que si aire acondicionado, auto o similares, y la recirculación. Y aunque aparecen dos lados, me parece que no es dual, porque no tiene ninguna forma de sincronizarlo o de sincronizarlo. Como puedes ver, siempre se van los mismos parámetros para ambos lados. Y bueno, en aplicaciones tendremos el teléfono, el multimedia, el Apple CarPlay, la galería y para irnos a la aplicación del aire acondicionado. En la pantalla principal, bueno, tengo aquí como estos atajos directos y también tengo esta función que, bueno, aquí es para ir a configuración y aquí para ver el multimedia. Es muy fácil de aprender este sistema de infoentretenimiento. Más abajo tendremos atajos directos para todo lo esencial, que está muy bien: el encendido del auto, intermitentes de emergencia, para subir la temperatura, para subir la fuerza de soplado, los modos de soplado también, por donde quieres que sople, por decirlo así, para ponerlo en automático, para prender el aire acondicionado, recirculación y los desempañadores. Bueno, como te mencioné, dos puertos USB tipo A, que para el año del auto me parece raro que siga viniendo con eso. Una zona que no tiene nada, la versión Full es la que tiene el cargador inalámbrico. Un joystick que me parece un tanto curioso, porque normalmente cuando son joystick con una sola presión hacia abajo pondrías D, pero ahí puse neutro, tengo que darle 2 para que agarre la D, y pasa igual para retro, que tengo que darle 2 para ir subiendo entre la D y el retro. No sé si eso puede cambiar, por lo que estuve indagando parece que no, pero me parece un tanto curioso, porque para maniobrar, bueno, es cuestión de costumbre, pero un poco más torpe, que considero yo. Y bueno, mencionar la cámara de muy buena calidad de los autos de procedencia china, es una de las mejores que he visto. Y por aquí tendremos los sensores, que en este caso son solo retroceso, y para poner pare presionamos el botón. Aquí tendremos el freno de mano electrónico, que se me olvidó mencionar que acá tengo funciones que me dan por lo menos, estos son como salvapantallas. Aquí para prender y apagar en lo que es la función de auto hold. Aquí la función del start stop, también uno de los pocos autos chinos que tiene esta función. También un atajo directo para apagar el control de tracción, otro para el control de descenso, y acá para si queremos que la pantalla suene al darle un toque, o para que cuando apaguemos el auto los retrovisores se oculten automáticamente. Me gusta tener esos atajos acá. Bueno, acá tendremos para cambiar los modos de manejo, que en este caso, y bueno, aquí podemos ver que trae el Comfort, el adaptativo, un Sport y un Eco. Esos serían los modos que te trae el auto como tal. Por acá tendremos portavasos que se pueden ajustar en diferentes posiciones, que está bien. Un apoyabrazos con un box bastante bien de tamaño. No se ajusta longitudinalmente ni de altura, y este piano black capaz es lo que podría criticar de este interior, que se va a rayar. Aunque para hacer una unidad con 45.000, casi 45.000 kilómetros, no lo veo nada mal. Bueno, los asientos muy cómodos y muy atractivos. No sé si será del gusto de todos estas tonalidades rojas, pero a mí en lo personal me gustan. Un retrovisor que así pareciera ser electrocromático, pero no lo es. Siempre se caen los asiáticos, especialmente los chinos, en ese apartado. Tendremos tapasoles con iluminación LED, al igual que la luz que te da el interior. Tendremos un portagafas en esta zona. El techo panorámico que apertura de un solo toque y tiene un botón dedicado para cortina y ventana. Y acá, bueno, también el tapasol del acompañante que tiene iluminación. Siguiendo por la guantera, es asistida, aunque de muy poca apertura y tampoco es muy profunda, y me gusta que tenga iluminación. Ahora veamos qué nos ofrecen las plazas traseras, que también tienen mucho para contar. Bueno, antes de entrar voy a mencionar algunas curiosidades que no me gustaron mucho. Primero, que los anclajes Isofix no tienen una entrada dedicada. Están ahí, pero están por debajo. Entonces, colocar la silla no es tan fácil, porque al no tener la entrada dedicada, tienes que intentar acertar por acá, que tiene la presión del mismo cojín para impedirte entrar el anclaje. Eso sí, realmente no me gusta. Otra cosa que no me gusta es que acá tendremos para tumbar el asiento, y cada vez que lo haces, lo que es el cinturón se va a meter y no se va a quedar en su lugar. Entonces, cuando quieras volverlo a colocar en su lugar, te va a entorpecer el mismo cinturón o te va a quedar presionado con el asiento. Al interior el espacio es bastante bueno, aunque yo estoy como en posesión de manejo, pero considero que todavía sí le queda espacio. Tendremos salida de aire en la zona trasera, otro puerto USB en la zona de abajo y un pequeño compartimiento como para colocar un teléfono. También tendremos un túnel de transmisión apenas, ni siquiera se nota mucho, así que el ocupante del centro lo va a agradecer. La calidad, sí, aquí ya empeora un poco con plásticos duros en la zona de arriba, aunque seguimos manteniendo acolchados en la zona central, eso está bien. Tendremos agarraderas, iluminación LED, lo cual no está nada mal.
Y la altura del techo, para tener techo panorámico, está relativamente bien porque tiene una zona dedicada para la cabeza como tal. Lo que sí no me gusta es que no tendremos apoyabrazos en la zona de acá, pero realmente no sé si se le dará mucho uso. Del resto lo encuentro bastante interesante y muy bueno este interior. Bueno, ya en la prueba de manejo del Geely Coolride hay cosas que sin duda me parecen interesantes. Bueno, he probado algunos productos chinos y ya es como costumbre que hagan ciertas cosas de igual forma cada uno, pero acá hay cosas bastante, como te digo, curiosas. Una, el Start Stop, primera vez que lo veo un producto chino, a lo menos de este segmento. Y también otra cosa que me llama la atención, que es uno de los pocos autos, a lo menos autos chinos, que sin necesidad de ponerte el cinturón, va a salir. Te desactiva el freno de mano electrónico. Normalmente los chinos te tienen que poner cinturón para que el auto hold o el freno de mano electrónico se desactive como tal. Pero acá no. Funciona como un auto literalmente europeo. Bueno, como te mencioné, el dato curioso de lo que es la palanca de cambio, que hay que darle 2 veces para que tome D, o 2 veces hacia arriba para que tome R, podríamos considerar que es como un sistema de seguridad bastante curioso, sí. Y a ver, ¿qué podemos hablar de la conducción de este Geely Coolride? Sin duda, el motor es bastante interesante, muy reactivo, que bueno, ya vamos a hablar de él un poco más adelante, al igual que el comportamiento de la caja. Lo que sí voy a hablar es del pedal, porque aunque lo pongas en el modo más eco, el pedal del acelerador siento que es muy sensible. Basta con que toques un poco y el auto va a pensar que quieres sobrepasar un auto, por ejemplo, y se siente bastante reactivo. A ver, no es algo malo, pero no te va a ayudar sin duda a ahorrar combustible. Y si eres de pata pesada, siempre vas a superar el límite de velocidad fácilmente. Lo que sí vamos a hablar es de la visibilidad. Atrás es bastante buena, bueno, tenemos el típico punto ciego en los pilares C. Los retrovisores son del tamaño ideal, tienes muy buen panorama a los lados, al igual que adelante, que el capó es como muy bajo y te da muy buena visión del frontis, por decirlo así. Lo que me llama la atención, y puede ser un punto que la marca no refinó mucho, es que se ven los limpiaparabrisas. Hoy día los autos ocultan los limpiaparabrisas con el fin de mejorar el coeficiente aerodinámico. Acá se ven completamente, es decir, aquí el coeficiente aerodinámico capaz ni siquiera se trabajó o se trabajó lo mínimo, porque acá, como te digo, se ven bastante. Y esto es como auto de escuela antigua. Me llamó mucho la atención, sí, para una marca que, bueno, adquirió tanta tecnología como te mencioné. Hablando ahora de lo que es los ruidos de rodadura, la insonorización, se escucha mucho ruido de rodadura, pero sí está bien insonorizado del exterior, y especialmente para tener techo panorámico, pero la rodadura se intromete mucho en lo que es la cabina. El motor está relativamente bien para el precio y segmento, está en estándar, por decirlo así, y ruidos al interior. Escucho de vez en cuando un ruido en lo que es la maletera, me pareciera que es el cubreobjeto, que no es de la mejor calidad, se me olvidó mencionar eso, pero del resto, para tener este auto que estamos probando, 45.000 kilómetros recorridos, así que no está nada mal, todo bien ensamblado, no le suena nada, así que muy bien envejecimiento de este Geely Coolride, nada que decir. La suspensión, a ver, la suspensión es equilibrada, aunque de vez en cuando pasando lomos de toro la siento con un poco más de recorrido, aunque cuando ganas velocidad no se siente, o cuando pasas esta imperfección o desniveles de la carretera, así que la voy a poner como buena la suspensión, nada que decir, se comporta bien para hacer una suspensión de tipo semi-independiente en la zona de atrás. Bueno, lo que sí te tengo que mencionar, no sé si es algo mío, pero la caja, bueno, es doble embrague, de vez en cuando en las arrancadas, y especialmente cuando metes marcha atrás, la siento como un poco patinadora. A ver, es apenas, pero se siente un poco patinadora. Después cuando gana velocidad o a velocidades bajas, en verdad va bien, pero en las arrancadas la siento, como te digo, un poco patinadora. Ahora, la inclinación de la cabina asociada a una suspensión, como te digo, que al ganar velocidad se comporta bien, no está nada mal la inclinación. Se siente bastante estable el auto, por lo menos aquí una rotonda. Puedes ver que anda relativamente bien mi inclinación. Y el volante también tiene muy buena dirección, es decir, no es la más precisa, pero tampoco sientes punto muerto en el centro y eso se agradece. Los asientos, como te mencioné, son muy cómodos. A lo menos a mí siento que me recogen lo justo. Quizás una persona un poco más ancha va a tener problemas porque vas a sentir que te aprieta mucho, pero a mí, verdad, me agarra bastante bien. Y algo que me encanta es el volante, porque el volante lo siento del tamaño ideal, no es muy grande, y lo siento muy deportivo.
Bueno, es deportivo por tener la parte de abajo achatada, pero se siente sin duda de muy buen tacto. Los materiales aquí, el cuero microperforado, le da un toque de calidad muy premium. Y bueno, también tendremos, como te mencioné, los modos de manejo que cambian el comportamiento de la caja, acelerador y volante. Por lo menos en el Sport la dirección cambia mucho la dureza, es verdad. En este segmento es raro tener este tipo de comportamientos porque cambian apenas las durezas, acá se nota mucho. En el modo Comfort la dirección gana suavidad y la caja va a intentar siempre mitigar las aceleraciones altas para, bueno, dar confort de marcha. Y tenemos el modo Eco que, bueno, hace que el acelerador sea muy retardado. Aunque yo le meta, el acelerador se va a demorar un poco en dar mi reacción, pero como te digo, cuando la toma te va a dar ese punch que es medio raro por tener ese tipo de acelerador tan sensible en la zona alta. El cuadro de instrumento, para no tener nada acá arriba, se ve bastante bien. Me gusta que hayan puesto estas tonalidades blancas. A lo menos ahorita que le está pegando directamente la luz del sol, se ve muy nítido. Eso que tengo las luces prendidas, porque si las pongo en automático, alumbra mucho más. Bueno, vamos a poner a prueba la suspensión en desniveles. Vamos a intentar agarrarla a unos 60-70 km por hora, para que veas cómo se comporta. Y aquí hay dos desniveles. El primero, bien, y el segundo. Bastante bien, ¿verdad? Absorbe muy bien. Aquí la suspensión, sin duda, el mayor recorrido ayuda harto a que se sienta un auto bastante confortable. Vamos a hacer la vuelta en U, a ver si nos da con una sola toma. Muy bien. Eso es lo que nos da a transmitir que tiene muy buena dirección en cuanto al radio de giro. Ahora vamos a poner modo Sport para hacer nuestra prueba de aceleración. Y la caja se pone un poco más reactiva y la dirección gana dureza. Y vamos a desactivar lo que es el control de tracción. De vez en cuando escuchas un ruido como del motor rugiendo en este modo. No sé si será más artificial, pero suena bastante bien. No te voy a decir que es un deportivo como tal, lo que me gustaría es, bueno, las paletas de cambio ayudarían muchísimo. Acá no las tenemos. Si nos ponemos a competir con SM3, ¿se ganaremos? Bueno, frenamos y aceleramos a fondo. Patina mucho, pero fácilmente llegamos a los 100. Sin duda un SUV mucho más dinámico de lo que la marca dice, aunque por alguna razón me prendió el control de estabilidad, pero realmente muy dinámico. No me esperaba esa reacción para, bueno, he probado muchos productos con más o menos este mismo cilindraje y jamás había sentido una reacción tan buena. La caja, sin duda, muy buena, aunque sentí que las revoluciones las llevó a tope de línea en vez de siempre aprovechar el rango donde tiene más el torque, pero bastante bien, no me quejo. Ahora, este auto hay que mencionar que, bueno, si lo ponemos en modo eco, el motor a 100 andará a unas 2000 RPM, lo cual no está nada mal. Por lo menos ahí estoy en 105 y voy a 2000 RPM. Es decir, a 120 voy a andar a 2500 RPM. Capaz para hacer una caja de 7 velocidades hubiese pedido un poco más, de bajas revoluciones, pero no me quejo. Te va a dar muy buenos consumos en autopista, entre comillas. Ya vamos a hablar de los consumos más adelante. Así que bastante interesante la aceleración de este Geely Coolride. A ver, es bastante dinámico y se siente un auto muy capaz para sobrepasar y te va a sacar alguna sonrisa entre acelerada y acelerada. No es un auto deportivo, hay que tener claro eso, pero tampoco queda tan mal parado. Capaz lo que me hubiese gustado es que en la primera marcha haga el cambio un poco más pronto, porque como que llega hasta el final de los límites de revoluciones en vez de aprovechar el rango de torque que tiene el auto. Este auto hay que mencionar que a alta velocidad el ruido de viento está muy bien logrado. Los retrovisores, sorprendentemente, no se escucha nada, al igual que en el parabrisas, así que muy sorprendido en cuanto a lo que me entregó en sensación de ruidos de viento. La caja, si bien es rápida, cómo administra las revoluciones podría un poco mejorar para aprovechar un poco más el torque del auto. Y también mencionar que, bueno, más allá de lo que te menciono del patinaje que de vez en cuando lo hace también mucho cuando te estás incorporando a rotondas lentamente y el auto puso primera y quieres acelerar, vas a sentir que la caja patina un poco. Entonces yo creo que ahí debería darle un ajuste de tuerca a Geely a esta caja como tal. Bueno, en cuanto a consumos, vamos a dar unas vueltas acá a una velocidad constante de 50, a ver cuánto hacemos.
Bueno, ya concluimos la prueba de conducción y en verdad me gustó mucho este auto. Hicimos 9,2 kilómetros por litro con 37,6 recorrido. Bueno, ahí se incluye la acelerada. Llegué hasta 10 kilómetros por litro en una de esas, pero bueno, yo anduve con una conducción un poco pesada. No me acostumbraba al acelerador, que es bastante sensible y te invita siempre como a acelerar el auto, y tiene la potencia para hacerlo, y la caja también que reacciona muy bien. Sin duda el conjunto mecánico me gusta, es un dinamismo muy sobresaliente, especialmente al segmento que apunta. Me hace ruido lo de que la caja patina a bajas velocidades o de vez en cuando. No patina tan mal como otras que he visto, que es mucho más evidente, pero esto no sé si se va a traducir que, bueno, después de un cierto tiempo pueda dañar la caja, sabiendo que las doble embrague de confiables no tienen mucho, así que sea patinadora no sé si eso empeora o mejora, no soy mecánico para decirte eso, pero a lo menos a mí me hace ruido. Lo que sí, bueno, es una caja bastante rápida, muy buena, aunque en la primera velocidad siento que la lleva hasta el tope de línea, como te mencioné, y no me gusta eso. Creo que debería aprovechar el rango del torque, pero bueno, por algo lo habrán hecho. Pero del resto es un SUV en verdad muy bien, muy buena suspensión. En ciudad rebota más de lo que uno quisiera, pero esto ayuda a absorber las imperfecciones del camino. Cuando ganas velocidad se vuelve muy buena, de muy buenos materiales. En verdad anduve por caminos de mal estado y el auto no le suena nada. El volante se siente muy bien, es lo que más me gusta. Capaz lo que no me gusta de la visibilidad son los parabrisas, que se ven muy feo eso. Hoy día ya los autos los esconden para justamente evitar afectar el coeficiente aerodinámico, pero verdad muy sorprendido, me gustó mucho. No sé si muy diferente a otros chinos que he probado, más allá de lo del que sale sin necesidad de ponerte el cinturón o lo que tenga sistema Start Stop, pero es un SUV que sorprende y por el precio que pide la marca no está nada mal. ¿Lo recomendaría? Sí. A ver, no conozco mucho a Geely, es una marca que se está reinventando de hace poco, entonces no tenemos mucha confiabilidad cuanto a sus productos, especialmente este que tiene caja de doble embrague. Pero sin duda lo recomendaría. Y si quieres ver otro SUV que hicimos hace poco, anda a ver el Dongfeng Huge, un SUV también chino, bastante interesante y que tiene casi la misma potencia que este.